Hau egia da, orain dela urtebete terdi abiatu zen sare proiektu bat da, aniztasun kulturalaren inguruko hausnarketa eta kudeaketa planteatzen duena. Veía que poco a poco iban viniendo familias de otros orígenes. Lo primero que me venía a la cabeza era cómo gestionar eso. En el barrio como tal, aunque te sientes en una plaza, no hay forma de conectar con la gente de aquí. No tengo familia aquí, no tengo nada. Busco la vida solo en la calle. Vivo la calle, comer la calle, dormir la calle, duchar la calle, todo en la calle. Gure lan esparru ezberdinetan egunerokoan ikusten ditugun zapalkuntza ezberdinen erantzun bat da, ez? Ikusten dugu auzoan errepresentazio espazioetan zeintzuk dauden, ze perfil ze jende dagoen eta ze jende ez dagoen. Perfil oso ezberdinez osatutako espazio leku bat da. Lehenengo pausua gainera, geure buru zuri eta privilegiatuei begiratu behar diegu. Eguía me parece un barrio muy adecuado para poder hacer ese trabajo y para poder empezar a gestionar eso de forma adecuada para que no pase después el tema de la guetización o la separación que se puede ver en una plaza, en un parque, en el patio del cole. Tú vienes a la plaza, no me conoces de nada, yo vengo a la plaza, ¿cómo conectamos? Es difícil. Estoy siempre en contacto con gente de aquí del barrio y también gente de fuera que son compatriotas míos. Una relación muy buena. Un punto estratégico donde podemos conectar a nivel cultural para mí es la Plaza Undi, porque hay de todos los tipos de edades y de todos los tipos de cultura. Tengo miedo para policía aquí, mucha policía nacional aquí también en Donosti. Cada día control. Tengo miedo, no tengo papeles. Ya porque te ven extranjera te ofrecen trabajo pero de servicio doméstico. Y en realidad pues no hay paro, son condiciones precarias, no tienes ni siquiera vacaciones pagadas. Para mí es uno de los trabajos peores pagados que hay. Esas personas que ya viven aquí y están contribuyendo a la vida del barrio tuvieran más oportunidad desde el ámbito social para encontrar viviendas con precios adecuados, para tener oportunidades de trabajo. Pues hay que hacer un trabajo desde las instituciones y desde el ámbito social para facilitar estas oportunidades. Ez gelditzea diagnostiko hutsean, ezta? Hemendik aurrera zer egin migrante baldintzen edo bizi baldintzak hobetzeko.